Estamos en Apocalipsis capítulo 3. ¿Usted recuerda? Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué iglesia estamos viendo? ¿La de quién? La de... No, Sandy la pasamos ya. Ya dimos la primera clase de Filadelfia. Y nos quedamos allí en la introducción de Filadelfia, la presentación del Señor a la iglesia de Filadelfia, que dijimos que es la segunda iglesia a la cual el Señor no le critica, no le llama la atención, no le recrimina nada, sino que el Señor va directo, pasa de la presentación después a la alabanza que comienza a hacerle a Filadelfia y las recomendaciones que el Señor comienza a hacerle a Filadelfia. Pero todavía no estamos ahí, estamos viendo la presentación del Señor, la presentación que hace Dios a la iglesia de Filadelfia. Y lo primero, mire allí su Biblia, lo primero que ya lo hablamos, que el Señor dice el santo, que Él es el santo, y así se refiere como primero a Filadelfia, el santo. Y después el Señor dice el verdadero. Después el Señor dice el que tiene la llave de David, que lo vamos a ver en esta noche, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esa es la presentación que le hace el Señor a la iglesia de Filadelfia. Ya vimos la primera parte, que es el santo. Y cuando Dios declara, voy a tomar esto como puente para entrar en la segunda frase, cuando Dios declara que Él es el santo, está enfatizando su naturaleza única, su perfección moral y su separación de todo pecado e impureza. Y Dios de esta forma se está identificando con Filadelfia, ya lo hablamos, porque Filadelfia era una iglesia que, a pesar de todo el contexto en el cual ella vivía, rodeada de adoración idolátrica, Filadelfia había sabido mantenerse separada para Dios. Entonces el Señor se está identificando con Filadelfia cuando Él se presenta y les dice: yo soy el santo que los ha ayudado a mantenerse separados, consagrados para mí. Luego el Señor les dice: yo soy el verdadero, porque Cristo es el verdadero. Yo quiero que usted escuche, vamos a ir rapidito porque quiero llegar a la llave de David para después ver el resto. Cristo es el verdadero. Yo quiero que usted tenga esto en su mente. Si tiene que escribirlo para recordarlo, hágalo. Es un buen método de estudio, el que me funciona a mí. Yo escribo: Cristo es el verdadero en toda su identidad. Y para esto el apóstol Pablo nos escribe a nosotros y nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. El apóstol recomienda todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos tripartito. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. Pero el espíritu, alma y cuerpo me habla de una identidad total y absoluta, completa. Entonces el Señor es el verdadero en toda su identidad. El Padre es verdadero, el Hijo es verdadero y por supuesto el Espíritu Santo es verdadero. ¿Me está siguiendo? El Señor, cuando dice yo soy el verdadero, nos está queriendo decir a nosotros, y en este caso a la iglesia de Filadelfia, que Él no era un profeta más, que Él no era simplemente un líder más religioso, sino que Él era el uno, el número uno, el único Dios. Jesús no solo dijo quién era Él, sino que Él demostró que Él era. ¿Me entendieron eso? Jesús no solamente a través, y está el testimonio en los 4 evangelios, Él no solamente dio a conocer quién era Él, sino quién es, que Él es el único. Entonces cuando Él dice que Él es el verdadero número uno, es porque Él es el verdadero hombre. Gálatas 4:4. ¿Por qué verdadero hombre? Porque nació de una mujer. Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que como parte de la identidad de Dios como el verdadero, entra que Él es verdadero hombre, porque Él se hizo hombre, nació de una mujer. Hay otros versos, nos vamos a quedar con ese por cuestión de tiempo. También Dios, cuando se identifica como el verdadero, quiere decir porque sus obras lo prueban como el verdadero. No solamente Él dice que Él es el verdadero, sino que sus obras lo probaron como el verdadero. Vaya conmigo allí a Juan capítulo 1, ahí está toda la descripción de la deidad de Cristo, de Jesús. Toda la descripción el apóstol nos las hace allí en Juan capítulo 1, pero en el verso 14 dice, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús, que se hizo acción, se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice Marcos capítulo 2, del verso 7 al 14. Búsquelo allí rapidito conmigo. Marcos capítulo 2, verso 7 al 14, pero quiero que alguien se ponga de pie y me lea el verso 10. Jesús es el verdadero Dios porque sus obras lo prueban. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están llenos de testimonios de las obras que hizo Jesús durante su periodo de ministerio, 3 años y unos meses de ministerio. Esos, los 4 evangelistas, plasman en sus evangelios los hechos de Jesús, todas las obras, no todas, parte de las obras que hizo Jesús, porque Juan, terminando su evangelio, dice que esto es alguna de las cosas, parafraseando, de las que hizo Jesús, porque si fueran a escribir todas, no alcanzarían todos los libros de todo el mundo, dice el apóstol Juan, sino que ahí en los 4 evangelios hay parte de las obras que prueban que Jesús es Dios y es el verdadero. Número 1, Jesús perdonó pecados. Y solo Dios, diga conmigo, solo Dios puede perdonar pecados. Aquí Marcos capítulo 2, en el verso 10. Alguien que se ponga de pie rapidito y me lea el verso 10 bien fuerte. A ver. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús. En el contexto, lo que está pasando allí es que los que estaban mirando al paralítico y Jesús diciendo que iba a perdonar al paralítico, dijeron, miren qué blasfemia, cómo este hombre dice que puede perdonar pecados. Entonces el verso número 10 les responde a esta gente que estaban allí siendo testigos oculares de lo que estaba pasando. Jesús les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre no solo puede perdonar pecados, queriendo decir que Él podía perdonar pecados, sino también sanar. Entonces le da la orden al paralítico que se levante y es sanado. Pero Jesús mismo dice que Él puede perdonar pecados y esta obra solo la puede hacer Dios, el Hijo de Dios, que vino para lavar nuestros pecados, que vino para clavar en la cruz todos los decretos que eran contrarios para nosotros, y con su sangre Él nos limpia. Yo voy a decir a Hugo que ponga ahí en la puerta los miércoles y los viernes una mesita con, ¿cómo se llaman las bebidas energéticas esas? Red Bull, que te da alas, decía el comercial antes. Así que una de las obras de Dios es que puede perdonar pecados. ¿Usted me está siguiendo? También los evangelios están llenos, no vamos a ir ahí porque si no, no terminamos hoy, de testimonios. Cristo, una de sus obras fue que resucitó a Lázaro, resucitó muertos, resucitó a la hija de Jairo. Cristo clamó y la tempestad se detuvo, el mar se detuvo. Cristo sanó enfermedades incurables. Cristo libertó a endemoniados como aquel gadareno. Así que esas obras
aparecen por primera vez allí en la palabra y en la historia del hombre a través de Jesucristo, porque sus obras entonces probaron que Él era el verdadero y único Dios. También Jesús, cuando se identifica aquí con Filadelfia como el verdadero, quiere decir entonces, hablando de que Él es un Dios verdadero completo, que Él es el verdadero rey, porque cumple la promesa del linaje de David, la cual vamos a explicar un poquito más adelante, pero simplemente les voy a dar estos dos versos. Isaías 9:7, que dice que su reino no tendrá fin, profetizando el profeta mesiánico Isaías acerca de Jesús. Dice que el reino de Jesús no iba a tener fin, porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. A Él nadie lo creó. Y Lucas, capítulo 1, el verso 32 al 33, ahí condensado les doy: le dará el trono de David su padre. ¿A quién? A Jesús. Está hablando el evangelista Lucas. Así que no es rey solo por título Dios, sino que es rey legítimo, o sea, Él es un rey legal y también por linaje. Lo vamos a dejar ahí porque lo voy a explicar más adelante. Y Cristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el Dios verdadero, porque Él es el único y verdadero Salvador. Su sacrificio fue suficiente. Después que Cristo fue clavado en la cruz, murió, pero resucitó. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos dan testimonios de que Cristo ha resucitado? Y podemos decir, como dijo el apóstol: si Cristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe. En vano estoy predicando yo aquí y usted está sentado ahí en el banco. En vano estamos alabando. Pero como nosotros los hijos de Dios sabemos que Cristo resucitó al tercer día, por eso no nos cansamos de alabar el nombre del Señor, ni de dar testimonio de que servimos al único y verdadero Dios. ¿Cuántos le han visto actuar en su vida? Vamos, levanta tus manos conmigo y bátelas en el aire. Si tú has visto las obras de Dios, si tú sabes que Él es el único Rey inmortal, invisible, alábale en esta noche. Aleluya. Cristo murió una vez y para siempre. Dígalo conmigo: no es necesario más sacrificio de machos cabríos, de palomas perfectas. Ya no es necesario que el sumo sacerdote entre una vez al año como se hacía en el antiguo pacto. Ya el antiguo pacto quedó nulo a través de la sangre de Jesucristo. Ahora estamos bajo un pacto nuevo y mejorado. La sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario una vez y para siempre, dice el apóstol. Hebreos, búsquela allí conmigo rápido, capítulo 9. Voy a leer versos 26, 27 y 28. Hebreos capítulo 9, dice el verso 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Quiere decir que Cristo hubiera tenido que morir muchas veces si este solo sacrificio no hubiera sido suficiente. El que escribe la carta nos quiere decir que con un solo sacrificio fue suficiente. Ya no hay que sacrificar más. Muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, diga conmigo, ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Él no presentó un macho cabrío, una ovejita, una paloma. Él se puso Él mismo por expiación de tus pecados. Vamos, dile a tu vecino: por amor a ti, Cristo murió en la cruz. Aleluya. Se presentó de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, porque usted no tiene que morir y después resucita. Eso de la reencarnación es mentira del diablo. Y después volver a morir, no. Dice la Biblia, la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto el juicio. Dice el verso 28, contundente para usted, para mí, que necesita usted tenerlo en su corazón. Así también
Cristo, diga conmigo, Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Él vino una vez relacionado con esta humanidad como hombre, ya lo hablamos, pero por segunda vez Él aparecerá como Cristo, como el Dios verdadero, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yo no sé usted, pero yo le estoy esperando. Aleluya. Mira qué flojera. Mientras yo le estoy esperando, yo estoy convencida de que nadie más me puede salvar, y que el sacrificio de Jesús para salvarme fue solamente una vez. Cristo ya no tiene que ascender más a la cruz para salvarme. Ya Él no tiene que hacer nada más por usted y por mí. Ya Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros, sus hijos, permanecer fieles. Nos toca a nosotros, sus hijos, creer en las promesas de Dios para poder recibir todas sus bendiciones. Usted dice amén. Mientras yo le estoy esperando, yo sigo profesando con mis labios que Cristo es el Dios verdadero y que no hay otro Dios como mi Dios. Aleluya. Yo creo que la persona que escribió ese coro que cantábamos hace varios años, y lo seguimos cantando porque nunca ha dejado de sonar en las iglesias, a lo mejor se inspiró en este verso y en esta verdad, que Cristo murió una sola vez para siempre y que no hay otro Dios en el cual podamos ser salvos, y escribió: no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Alguien en esta noche puede levantar sus manos conmigo y decir: no hay Dios tan grande como tú. Aleluya. No hay Dios que pueda hacer las obras que hace mi papá. Aleluya. El grande, el fuerte, el todopoderoso, el que no ha perdido una batalla y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí, por ti. Aleluya. Nadie más puede salvar, dice el apóstol a Timoteo, porque en ningún otro hay salvación. Aleluya. Solo en el nombre de Jesucristo. Y si tú no le conoces en esta noche, yo te lo presento. Él es el Cristo encarnado, la verdad hecha carne. Aleluya. Y Él mismo dijo en Juan capítulo 8: yo soy la verdad y la vida. Aleluya. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, grítalo conmigo, libres. Aleluya. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo el verdadero. Por eso Él se presenta a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo soy el santo, pero también quiero que sepas, Filadelfia, también quiero que sepas, Betel, que yo soy el santo que demanda santidad, pero que yo soy el verdadero, el único digno de toda la adoración. Aleluya. Nosotros entonces también, como la iglesia de Filadelfia, nos estamos moviendo en medio de muchos dioses falsos. Es por eso que Jesucristo en esta noche les recuerda a su iglesia amada Betel: yo soy el verdadero. No mires a la derecha ni a la izquierda, solo hay un camino, el camino de Dios. Aleluya. En medio de muchos dioses falsos estamos, pero hoy el Señor con esta voz espiritual nos recuerda: yo soy el real, porque soy el rey legítimo. Yo soy el genuino. Yo soy el que promete y cumple. Yo soy el que abre y nadie puede cerrar. Yo soy el santo y el verdadero, dice el Señor a su iglesia, como le escribió a la iglesia de Filadelfia. Vamos, dale ahí un codazo a tu vecino y dile: tú y yo no somos menos que Filadelfia. Somos la iglesia de este tiempo, privilegiada, porque vamos a conocerle en los aires. ¡Ay, aleluya! Yo le voy a conocer en los aires. Ese primer encuentro cara a cara con mi amado va a ser en los aires. Oh, dice la Biblia que de repente Él va a venir cuando suene el shofar. Él descenderá, no completamente, a cierta distancia, porque la Biblia dice que nosotros vamos a ascender
al encuentro con nuestro amado. Dice la Biblia, el apóstol dice en la carta a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto va a ser un encuentro casi simultáneo, pero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado. Entonces después ascenderemos a conocer al único y verdadero cara a cara, al real, al genuino, al que promete y cumple. Aleluya. Dice primera de Juan 5:20, pero sabemos, esto es doctrina, el único y verdadero Dios. Este es verso clave de doctrina, el único verdadero Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, aleluya, en su Hijo Jesucristo. Mire, yo reprendo ahora mismo todo espíritu de duda, aleluya. Todo aquello que ha venido en estos días, esto es con alguien ahora. Todo aquello que ha venido en estos días a moverte de lo que has creído, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo saco fuera. Estamos en el verdadero. Vamos, dile a alguien que necesita escuchar en esta noche: estoy en el verdadero, aleluya. Oh, todo espíritu de duda lo echamos por tierra ahora. Cristo es el verdadero y lo entronamos en este. Ay, yo no sé si tú te puedes poner de pie un momento y entronar el nombre del Señor. Cuando entronamos el nombre del Señor, los demonios desaparecen. El trono le pertenece al único digno. En mi mente, el verdadero. Vamos, levanta tus manos y dale alabanza al verdadero en esta noche, aleluya. Verdadero es tu nombre, verdadero es tu Hijo, verdadero es tu Espíritu Santo, aleluya. Yo no escucho esa voz de los redimidos, aleluya. Estamos en el verdadero, en el único, en el unigénito, en el primogénito de toda la creación, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. A algunos se le ha presentado como el apóstol Pablo, camino a Damasco. A algunos se le presentó como a Pablo y Silas allí en la cárcel. Pero lo cierto es que Él es el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. ¿Quién es la vida eterna? El verdadero Dios. Muchos hoy presentan a Cristo como un Dios hecho a su medida, como un Dios conveniente para lo que yo quiero usarlo, y presentan a Dios como una herramienta. Dios no es una herramienta. Dios es el creador del universo. Dios no es un Dios, Él es el Dios. Aleluya. Y muchas personas toman a Cristo como un medio. Él es el único medio de salvación. Porque vienen, alaban a Dios y después van para que le echen las cartas. Vienen, alaban a Dios y después van a que le den psicoterapia. No, Él es el único medio. Vamos, dile a tu vecino, Él es el único medio. Entonces hacen a Cristo a su medida, un Dios a su medida. Y aunque no adoramos imágenes literales, hacemos imágenes en nuestros corazones y en nuestras mentes a nuestra medida. Lo que me conviene de Dios, eso adapto, y lo que no me conviene del Dios verdadero, eso lo rechazo. Pero Dios no tiene medidas, aleluya. Hay algunos que construyen a Cristo a un Dios que no exige nada, a un Dios que no reina, a un Cristo que solo ama pero no confronta. Ese no es mi Dios. Vamos, dile a tu vecino, ese no es mi Dios. Él es el único Dios verdadero. Él ama pero confronta. Él te pasa la mano. Él tiene una vara pero también tiene un cayado. Aleluya. No haréis imágenes de dioses semejantes, ni en tu mente ni en tu corazón. Él es el único Dios verdadero. La Biblia revela entonces a un solo Dios, verdadero hombre. Diga conmigo, verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero rey
y verdadero Salvador. Diga su nombre, Jesucristo. Aleluya. Y después el Señor le dice a Filadelfia, el que tiene, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aleluya. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las llaves en el Antiguo Testamento tenían un símbolo muy importante. Las personas que tenían la llave de la ciudad, en este contexto en que vamos a hablar ahora, era específicamente de la ciudad de Judá. Las personas que tenían la llave de la ciudad o las llaves del palacio eran una de las personas más importantes en el gobierno. Era como un primer ministro, para que puedan entender. Esta persona, que era el mayordomo, o más bien el administrador del palacio, el administrador de la ciudad, era el que tenía toda la autoridad del gobierno de decir qué se hacía o no dentro de la ciudad. Él permitía que entrara alguien o él no permitía que saliera nadie. Él era el único, pero esta llave no era una llave pequeña en el contexto del Antiguo Testamento, donde se escribe la profecía mesiánica o donde está el pacto davídico. No era una llave pequeña, era una llave bien grande, de madera o de metal, que este administrador de la ciudad o del palacio llevaba sobre su hombro. Era la forma de que todas las personas de la ciudad o del palacio supieran y pudieran identificar que él era el administrador de la ciudad o del palacio. Esta persona llevaba la llave sobre su hombro. Esto lo distinguía como autoridad en el gobierno. Entonces la llave en el Antiguo Testamento, y también el apóstol Juan lo toma aquí en Apocalipsis, el Señor lo toma para que podamos entender entonces el antiguo pacto. Esta llave era símbolo de autoridad. Diga conmigo autoridad. Diga conmigo gobierno, control y poder delegado. ¿Quién le delegaba el poder a este administrador? El rey. El gobernante, el monarca supremo de la ciudad. Él era el que escogía a los que iban a estar a su servicio. Por tanto, el que le delegaba esta llave al administrador de la ciudad era el rey. El administrador, ¿dónde ponía la llave? En el hombro. Y esto es en los tiempos antiguos. Las llaves eran grandes, como ya les expliqué, de madera o de metal. El hombre que llevaba esto era alguien de confianza para el rey. Era alguien que estaba muy cerca del corazón del rey. E incluso había quizás hasta batallado cerca del rey. El rey tenía suma confianza en aquella persona que llevaba la llave, porque cualquiera no puede portar una llave. Algunos entendieron, otros no. Voy a repetir para los que no entendieron. Cualquiera no puede tener una llave. No se le puede confiar una llave a cualquiera. La llave de tu corazón tienes que ver a quién tú se la vas a dar. Aleluya. Ten cuidado con la llave de tu corazón. Guárdala hasta que encuentres a alguien digno de confianza. Alguien que haya peleado batallas espirituales contigo. Alguien que haya ganado batallas espirituales contigo. Porque la llave de nuestro corazón no le pertenece a cualquiera. Es solo a gente digno de confianza. Vamos ahora entonces a la profecía mesiánica, Isaías capítulo 22. A partir del verso 22, allí nos está contando el profeta Isaías. La profecía, Isaías capítulo 22, específicamente en el verso 22, usted después lo va a estudiar en la casa. Dice, este es el Señor hablándole a Isaías para que profetice. Todo el pasaje 22 de Isaías habla de, primero un contexto hacia arriba, del verso 21 hacia el primero, pero del 22 en adelante, ayúdeme a corroborar eso allí con su Biblia. Comienza entonces el Señor a profetizar. Había en ese momento un mayordomo del palacio que se llamaba Sebna.
Sebna se corrompió, porque hay personas que cuando usted le da poder se corrompen. Por eso hay un dicho que dice: dale poder y sabrás quién eres. Sabrá quién es. Hay personas que cuando usted lo pone en autoridad o lo pone sobre algún ministerio, ellos se sienten mejor que nadie. El ministerio los echa a perder, la autoridad los echa a perder. Es por eso que usted tiene que saber a quién le va a dar la llave. Es por eso que hay algunos no entienden por qué llevo tantos años y no me ponen a hacer nada. Ey, gánate la confianza del rey. Dile a tu vecino: gánate de la confianza del rey. Dice que Sebna era poderoso, era una persona, según describen algunos comentaristas, una persona fuerte y tenía todo el mundo en cintura. Pero se le subió el poder a Sebna y dice que mandó a construir una tumba de oro allá en la cima de la montaña. Y se le apareció el profeta, la voz de Dios al profeta, y le dijo, parafraseando la historia, léalo usted en su casa. La voz de Jehová le dice al profeta: ve y dile a Sebna que quién es él para estar construyendo cosas de oro ni tesoros. Él se cree mejor que los demás hombres, por tanto voy a destituir a Sebna y la mayordomía va a ser traspasada a Eliaquín. Diga conmigo, Eliaquín. Entonces a Eliaquín, que es la persona que sustituyó a Sebna, es la profecía aquí en el verso 22. El Señor está diciendo: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Ya usted sabe por qué va en el hombro. Para que todo el mundo sepa que es Él el que tiene el poder de abrir y de cerrar. Y nadie cerrará. Este es hablando específicamente de esta persona que iba a reemplazar. Dice la Biblia que Dios encontró un corazón íntegro en Eliaquín. Por tanto, sustituyó a Sebna con Eliaquín. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces después, aquí en el pasaje donde estamos, Apocalipsis capítulo 13, directamente allí en el verso, creo que es el 8. Corrobórame eso porque no lo tengo aquí. Verso 8, la llave de David. Esta llave, 7, esta llave que está hablando el apóstol y la llave que habla el profeta mesiánico no es cualquier llave. Esta es una profecía mesiánica. Es la que tiene que ver con la línea de reyes ungidos por Dios. Esta llave es la llave que tiene que ver con la línea de reyes que fueron ungidos por Dios. Entonces la Biblia dice específicamente un nombre: la llave de la casa de David. ¿Cuál es el nombre que menciona? David. Pero al mencionar la casa de David, esta profecía conecta entonces la llave con la profecía mesiánica. ¿Me estás entendiendo? Isaías habla de que se va a ser traspasado de administrar. La administración va a cambiar. Ya no la va a llevar más Sebna, ahora la va a llevar Eliaquín. Pero entonces, recuerden, Isaías el profeta mesiánico, y va más allá y dice entonces: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y ahí comienza entonces Isaías a conectar la profecía de lo que está pasando en ese contexto de ellos con lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo? Entonces Isaías se conecta con Apocalipsis 3:7. Isaías 22:22 es el paralelo de la profecía, de la introducción del Señor a Filadelfia en Apocalipsis 3:7, porque se conecta entonces la llave de la casa de David con el Mesías. Ahora vamos a explicar por qué. No se preocupe. Entonces Jesús no solo es rey, es el rey legítimo del linaje de David según el pacto davídico. Vamos a explicar poco a poco, no se preocupe. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, allí está todo el pacto davídico. Pero vamos a leer rapidito el verso 16.
para ver qué tiene que ver el linaje de la casa de David con Jesús. ¿Lo tiene? Segundo de Samuel 7:16 dice: y será afirmada, este es Dios profetizando, Samuel profetizando, ¿a quién? A David. Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Otra profecía mesiánica, aunque Samuel no era profeta mesiánico, pero como estaba profetizando sobre la casa de David, entonces esta también es una profecía que apunta proféticamente al Mesías Jesucristo, porque Samuel le está profetizando a David y ahí se consolida el pacto de Dios con David. ¿Me siguen? Luego de que los profetas anuncian esto, el Mesías sería hijo de David. Lo dice Isaías, los que están tomando nota, capítulo 9 en el verso 7. Y lo dice Jeremías 23:5. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, usted léalo, y al final dice: levantaré a David renuevo justo. Después que los profetas del Antiguo Testamento hablan acerca del pacto davídico y la profecía mesiánica, entonces Jesús nace en el nuevo pacto. ¿Me están siguiendo? Si alguien no entiende, me levanta la mano y yo le voy a explicar. Jesús nació en el nuevo pacto, pero del linaje de David, como fue profetizado en el antiguo pacto. ¿Por qué? Vamos a la palabra. Los evangelios lo confirman. Mateo es el evangelio que explica la genealogía de Jesús según José su padre. Y Lucas es el evangelio que confirma la genealogía de Jesús sanguínea según María su madre. Mateo 1:1 dice, confirmando que Jesús nace del linaje de David, dice, libro, ponga sus ojos ahí conmigo rapidito, please. No sé si allá lo tiene. Libro de la genealogía de Jesucristo, que hijo de David. ¿Cómo hijo de David si era de María y José y el vientre que no? Hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David? Porque, dígalo usted. No, eso no es lo que estoy buscando. Porque ya había sido, ¿qué? Profetizado. La profecía mesiánica que apuntaba, era de la casa de David, apuntando al Mesías Jesucristo. Eso dice Mateo 1:1. Por ahí para abajo Mateo comienza a describir entonces la descendencia o ascendencia de Jesús según José. Entonces esto es lo que requería el pueblo judío para legalizar a una persona, para legitimizar a una persona, la figura del Padre. Y es por eso que Mateo menciona la genealogía de Jesús a través de José. José no era su padre físico, pero era su padre adoptivo, y esto era legal. Como lo es legal, igual, como lo es legal hoy en día. Entonces, esto le daba legitimidad a Jesús, a la figura de Jesús. Lucas entonces, en el capítulo 1, 32 al 33. Dice Lucas, lea todo eso, yo solamente voy a leer el último. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Está hablando de Jesús, pero dice que David era su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Entonces Jesús, legalmente Jesús quedó dentro del linaje davídico a través de José. Porque José viene de la descendencia de Salomón, hijo de David, según nos describe Mateo capítulo 1. ¿Me siguen? La única diferencia que hace de la genealogía de María hacia Jesús es el otro hijo de David, que es Natán.
De Natán viene María, José viene de Salomón. Entonces, Jesús es legalmente hijo de David y es sanguíneamente hijo de David por María. Espiritualmente por el plan de Dios a través de la profecía. Pero para que los judíos lo pudieran reconocer al Mesías, porque Dios hace todo legal. Vamos, Él no se va por ningún camino, no, Él no busca atajos. Dios va por la vía leal, la vía legal. Y así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Dile a tu vecino ahí para que se despierte, que se durmió un poco con esto de la profecía mesiánica, no sé qué. Dios va por la vía legal. Legalmente Jesús quedó dentro del linaje davídico. ¿A través de quién? No. Legalmente, ¿a través de quién? Del papá, de José. Legalmente. Esto era importante para los judíos. Y sanguíneamente, ¿a través de quién? De su mamá. ¿Cuál es la descendencia, la ascendencia de José? Salomón, el hijo de David. ¿Cuál es la ascendencia de María? Natán, hijo de quién? De David. Les voy a dar las diferencias rapidito. Mateo capítulo 1 es la genealogía de José. Lucas capítulo 3, la genealogía de María. En el capítulo 1 de Mateo desciende de David por Salomón. En el capítulo 3 de Lucas desciende de David por Natán, otro hijo de David. El énfasis que hace Mateo es el legal para los judíos. Y el énfasis que hace Lucas es el humano para los gentiles. Esto era importante en ese contexto. En Mateo da derecho al trono por la ley, por lo legítimo, legalmente. ¿Me están entendiendo? Y en Lucas, por la vía sanguínea, da derecho al trono por eso, por el linaje sanguíneo real. ¿De quién? Del rey David. Entonces ya entendió por qué se dice, la Biblia dice que David es que Jesús es hijo de David y vendría de la casa de David. Ya entiende entonces por qué la profecía se le da a David, pero es apuntando al Mesías cuando dice, y estableceré tu reino para siempre. No era el reino específicamente de la figura de David, sino lo que iba a venir después, que salió de los lomos de David, allí por descendencia, por linaje. ¿Por qué esto es importante para la iglesia? ¿Por qué esto es importante? Porque la iglesia necesita saber que hay que cumplir dos condiciones en el reino del legítimo y único Dios verdadero. Hay que tener legalidad que nos da la adopción. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Hay que tener legalidad cuando quiera que Dios te llame a su presencia. Usted tiene que tener una cartica que diga que usted es adoptado, y eso te da legalidad en el reino de Dios. Pero también hay que tener sangre del linaje del real sacerdocio Jesucristo, sangre que fue derramada por ti y por mí, porque ya no somos nada más ahora adoptados, ahora somos hijos. Y dice el apóstol que somos herederos, y si herederos, coherederos ¿de qué? De la gracia del Señor. Así que Jesús cumple las dos condiciones, así como usted y yo debemos de cumplir con estas dos condiciones para entrar al reino de los cielos. Estamos hablando de reino, de llave, de autoridad, de gobierno. Jesús cumple con las dos condiciones que se requerían para que Él fuera el legítimo y único rey, por José y por María. ¿Me están siguiendo? Porque Dios no deja cabos sueltos. Ahora volver a predicar. Ya enseñé, ahora volver a predicar. Dios no deja cabos sueltos.
Es por eso que cuando Él comienza una obra, Él la termina. Por eso el apóstol también dice, porque fiel es Dios, el que comenzó la obra, Él la llevará a su final. Él no deja cabos sueltos, Él no hace nada que cause duda. Todo lo que Él hace tiene un cuño celestial, aleluya. Es por la vía legal y legítima. Dios no dejó cabos sueltos, Él preparó todo para que Cristo fuera el Mesías legítimo, legalmente y sanguíneamente. El que lo negaba era porque quería negarlo, porque el Mesías era Cristo, el Dios encarnado. Entonces, esas dos cosas convierten a Jesús legítimamente en rey. La legalidad que le dio su padre José y los lazos sanguíneos por el linaje de su madre María. Y esto es el cumplimiento de la promesa davídica. Pero el reino de este rey ahora no es solo terrenal, sino que es un reino eterno y es un reino celestial. Aleluya. ¿Por qué Jesús se presenta como el que tiene la llave de David? Porque Jesús jamás, escucha esto, jamás va a entrar como ladrón. Él va a entrar con la llave. Él tiene acceso, Él tiene la llave. Pero Él va a entrar siempre con legalidad en nuestras circunstancias, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él siempre va a esperar la legalidad. ¿Cuál es la legalidad? Ponga ahí el verso 20, los ojos en el verso 20 del capítulo 3 igual de Apocalipsis, pero ya este es el mensaje a la Odisea. El verso 20, rapidito. ¿Lo tiene? Esta es la aplicación para usted y para mí, parte de la aplicación. ¿Lo tiene? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Él no es un ladrón. Hay un ladrón que hace todo lo contrario. Él viene a robar. Él viene por la vía ilegal y se aparece a usurpar lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Aparece a usurpar la gracia de Dios en nuestras vidas. Aparece a usurpar y a querer robar las bendiciones que ya Dios ha derramado en nuestras vidas. Ese es Satanás, el enemigo, que es el ladrón, el usurpador, que ya lo hablamos, el acusador de las almas. Pero Jesús está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, porque Él es un Dios leal, Él es un Dios legítimo, Él es un Dios legal y no quiere que se le confunda con nadie. Él no quiere que lo que Él hace se confunda con otra cosa. Es por eso que Él es un Dios verdadero, Él es un Dios claro. Los otros días, voy a hacer un paréntesis aquí, uno de mis hijos me hizo una pregunta bien curiosa. Y me dijo, mami, ¿las lenguas de alguien son legales, son verdaderas? Yo le di la respuesta, no se la voy a dar a usted ahora. Pero es por eso que tenemos que estar muy claros en la ofrenda que damos a Dios. Porque Él no quiere que se le confunda con nada. Eso es parte de ahí en el contexto de Mateo, que Jesús está hablando y habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo, lea el pasaje completo para que entre en el contexto, porque algunos lo explican erróneamente. No, según el contexto en el cual se está hablando, búsquelo allí. Mateo, creo, no sé si es el capítulo 6 o capítulo 7, alguien que me lo busque rapidito. En el contexto en que se está hablando, le estaban atribuyendo a el Señor
obras que él no hacía o tratando de negar las obras que él hacía en el nombre del Señor. Y Jesús está diciendo, un reino dividido entre sí no puede prevalecer, y ese es el contexto en que se está explicando. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, que el mismo Jesús dijo que no sería perdonada ni en este siglo ni en el venidero, es negar una obra que hizo el Espíritu Santo y decir que no fue el Espíritu Santo. O atribuirle al Espíritu Santo una obra que Él no hizo. ¿Me entendió? Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es por eso que usted y yo tenemos que estar claros, porque Él no es un Dios de confusión. ¿Usted está conmigo? Dios es un Dios legal. Él todo lo hace por la vía legal. Por tanto, usted no puede decir que tiene un matrimonio bendecido si le quitó al esposo a una mujer que ya estaba casado. Dios es un Dios legal. Él no bendice cosas que están confusas. Él no es Dios de confusión. Entonces, tu vida no está al azar. Quien la dirige es Dios, porque Él es el monarca principal. Y lo voy a dejar ahí a suavecito. Terminamos el viernes con la llave de David, el principado sobre su hombro, dijo Isaías profetizando la profecía mesiánica en el capítulo 9, y el principado sobre su hombro. Ya les expliqué qué cosa quiere decir todo eso. Vamos a ver el viernes que viene. Póngase de pie.